Saludos. Este video tutorial tratará el tema de encriptación. La encriptación es la técnica por medio de la cual la información se hace ilegible para terceras personas. Para poder acceder a ella es necesaria una clave que solo conocen el emisor y el receptor. Esto se hace con el fin de evitar el robo de información sensible. Para poder encriptar, se debe transformar un texto mediante un método cuya función inversa únicamente conocen las personas autorizadas. Así se puede hacer uso de un algoritmo secreto o uno público que utiliza una clave o llave, el cual únicamente las personas con permiso pueden acceder a ellas. Esta debe ser imprescindible para el proceso de encriptación y desencriptación. Al hacer uso de un algoritmo de encriptación secreto, el texto pasa por medio de un proceso o algoritmo y se obtiene como resultado un documento o criptograma ilegible para terceros. En el caso de hacer uso de un algoritmo de encriptación público, el procedimiento para poder hacer la encriptación solicita el ingreso de una llave o clave y a partir de esta, realiza la encriptación o criptograma. Los algoritmos de encriptación se pueden clasificar según su tipo de clave. Estos son simétricos, y de clave pública o asimétricos. Encriptación simétrica. Estos son los algoritmos de encriptación más sencillos que permiten tener una comunicación segura entre las partes, siempre y cuando se hayan intercambiado con anterioridad la clave. La palabra simétrica se refiere a que las partes tienen la misma llave tanto para cifrar, como para descifrar. Dentro de los algoritmos simétricos de encriptación más utilizados tenemos DES, 3DES o triple DES, IDEA, RC5 y algoritmo simétrico NIST. DES. Es un esquema de encriptación simétrico que se basa en un sistema monoalfabético con un algoritmo de cifrado consistente en la aplicación sucesiva de varias permutaciones y sustituciones. Inicialmente el texto a cifrar se somete a una permutación con bloque de entrada de 64 bits para posteriormente ser sometido a la acción de dos funciones principales. Una función de permutación con entrada de 8 bits y otra de sustitución con entrada de 5 bits en un proceso que consta de 16 etapas de cifrado. En general DES utiliza una clave simétrica de 64 bits de los cuales 54 son utilizados para encriptación. Mientras que los 8 restantes son de paridad y se utilizan para la detección de errores en el proceso. Actualmente DES ya no es estándar. Fue roto en 1999 con un poder de cómputo que efectuaba cerca de 250.000 millones de ensayos en un segundo. 3DES. Se denomina 3DES debido a que realiza 3 iteraciones del algoritmo DES. Esto para evitar el problema de la clave corta y permitir hacer uso de una clave de 128 bits. El algoritmo 3DES hace uso de una clave de 128 bits, 16 de paridad y 112 de clave. Se aplican 64 bits a los dos DES, y los otros 64 bits al DES inverso, que se realiza entre los dos. Con 3 algoritmos se podría aplicar 3 claves distintas, pero no se hace para que sea compatible con el DES. Si la clave de 128 está formada por 2 claves iguales de 64, el sistema se comporta como un DES simple. IDEA. IDEA opera con bloques de 64 bits usando una clave de 128 bits, y consiste de 8 transformaciones idénticas, cada una llamada ronda, y una transformación de salida, llamada media ronda. El proceso para cifrar y descifrar es similar. Gran parte de la seguridad de IDEA deriva del intercalado de operaciones de distintos grupos, adición y multiplicación modular. IO exclusivo, bit a bit, que son algebraicamente incompatibles en CIR-10. Hasta el momento no ha sido roto aunque no tiene la antigüedad de DES. Además, la longitud de clave lo hace muy difícil de romper mediante prueba y ensayo. RC5. A diferencia de muchos esquemas, tiene un tamaño variable de bloques, 32, 64, 128 bits, con tamaño de claves entre 0 y 2040 bits y número de vueltas entre 0 y 255. Una característica importante del RC5 es el uso de rotaciones dependientes de los datos. Uno de los objetivos del RC5 es promover el estudio y evaluación de dichas operaciones como primitivas de criptografía. El RC5 funciona como un generador de números aleatorios que se suman al texto mediante una OR exclusiva. Se pueden configurar muchos parámetros como número de iteraciones, longitud de clave y tamaño de bloque. Esto permite adaptarse a las necesidades de velocidad y seguridad de cada aplicación. Encriptación asimétrica.
Es el método criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes. Las dos claves pertenecen a la misma persona a la que se ha enviado el mensaje. Una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona. La otra es privada y el propietario debe guardarla de manera que nadie tenga acceso a ella. Y una vez cifrado, solo la clave privada del destinatario podrá descifrar ese mensaje. Este tipo de encriptación se hace con el fin de evitar por completo el problema del intercambio de claves de los sistemas de cifrado simétricos. Con las claves públicas no es necesario que el remitente y el destinatario se pongan de acuerdo en qué clave utilizar. Dentro de los algoritmos de encriptación asimétricos más utilizados tenemos RSA, DSS y el algoritmo de Diffie-Hellman. RSA es el más popular y utilizado de los algoritmos asimétricos. Este hace uso de las siguientes claves. Como públicas, dos números grandes elegidos por un programa, E y N. Como privada, un número grande D, consecuencia de los anteriores. El procedimiento para el cálculo de estas claves es el siguiente. Se buscan dos números grandes entre 100 y 300 dígitos. Y primos P y Q. Se calcula S igual P-1 por Q-1 y N igual P por Q. Se busca E como un número sin múltiplos comunes a S. Se calcula D igual E a la -1 mod S. Se hacen públicas las claves N y E y se guarda D como clave privada y se destruyen P y Q y S. Mediante prueba y ensayo es muy difícil calcular D, ya que es un número de 512 bits o más. En agosto de 1999 la empresa RSA Incorporated consiguió descomponer una clave de 512 bits, para ello necesitó 5,2 meses y 929 ordenadores. Actualmente es aconsejable utilizar claves de 1024 bits. Y sistemas mixtos simétricos para confidencialidad y asimétricos para distribución de claves simétricas. Autenticación y firma digital. DSS. Sistema de firma digital, que utiliza la función hash y el algoritmo asimétrico DSA. El cual únicamente se puede utilizar con firma digital. Utiliza más parámetros que el RSA y de esta manera se consigue un grado mayor de seguridad. Conclusiones. La encriptación de la información se hace con el fin de proteger información sensible que no se desea que caiga en manos de terceras personas. Para ello existen diversos algoritmos que varían en función de la complejidad y seguridad de los mismos, así como su implementación. Se han logrado romper algunos algoritmos de encriptación, en cuyos casos se requiere de un gran poder de cómputo y tiempo. En la actualidad la criptografía no solo se utiliza para comunicar información de forma segura, sino también es aplicada en tecnologías como la firma digital. Con esto se da por terminado este tutorial. De antemano muchas gracias por su atención.